Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles de las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional, que ha revisado al alza sus estimaciones de crecimiento de la economía mundial. En Bolivia, victoria de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales. China, nueva purga en la cúpula militar. Pakistán y Afganistán alcanzan un alto el fuego con mediación catarí. Les hablaremos también del nuevo giro de guión en la posición de Washington con Trump presionando a Ucrania. Y más titulares en Oriente Medio. La primera semana desde la firma del alto el fuego ha estado marcada por el temor a la ruptura de la tregua. El Fondo Monetario Internacional visita Dakar para negociar un nuevo programa. Y terminamos en la Unión Europea con un nuevo impulso de la Unión del Mercado de Capitales. Comenzamos este repaso informativo hablándoles del Fondo Monetario Internacional, que ha revisado al alza sus estimaciones de crecimiento de la economía mundial. En la actualización del World Economic Outlook, publicado esta semana, prevé un aumento del PIB del 3,2% para 2025, 4 décimas más respecto a los cálculos realizados en el informe de abril. Los acuerdos comerciales alcanzados entre Estados Unidos y algunas economías como Reino Unido, Japón y la Unión Europea han alejado el peor de los escenarios. Como resultado, el impacto de los aranceles será menor de lo estimado a principios de año. El dinamismo será desigual entre las distintas regiones. En Estados Unidos se espera un aumento del PIB del 2%, 8 décimas menos respecto a los valores registrados el año anterior. Por su parte, el crecimiento en la eurozona continuará siendo discreto, en torno al 1,2%, lastrado por las dificultades a las que se enfrenta la economía alemana. En cambio, se espera que los países emergentes crezcan una tasa similar a la del año anterior, un 4,2%. Destacan especialmente el aumento del PIB de China, con un 4,8%, y de la India, con un 6,6%. Para 2026, el FMI prevé una ligera desaceleración de la economía mundial, un crecimiento del 3,1%, una vez que se diluya el impulso que ha originado el adelanto de los intercambios comerciales para evitar los efectos de los aranceles. Por otra parte, prevé que la inflación a nivel global continúe disminuyendo, tanto en 2025 con un 4,2% como en 2026 en un 3,7%. Sin embargo, advierte que el aumento del proteccionismo está lastrando las relaciones comerciales. Calcula que en el periodo 2025-2026 los intercambios aumentarán a una tasa del 2,9%, medio punto porcentual por debajo del ritmo de crecimiento observado en 2024. Estas estimaciones continúan estando sujetas a una importante incertidumbre como consecuencia del deterioro del multilateralismo y el aumento de las rivalidades geopolíticas. A esto se suman los efectos desfavorables que podrían desencadenar otras variables, como la fragilidad de las cuentas públicas en un buen número de países y la posibilidad de que se produzcan correcciones en los mercados financieros. Nos fijamos ahora en Latinoamérica, concretamente en Bolivia, donde Rodrigo Paz, un senador de centro derecha, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 19 de octubre por un 54,6% de los votos frente al conservador Jorge Tuto Quiroga, que aparecía como favorito en los sondeos. Esta elección marca el fin de casi 2 décadas de dominio del izquierdista Movimiento al Socialismo, el MAS, bajo el liderazgo de Evo Morales y Luis Arce. El MAS, debilitado por luchas internas y una gestión económica deficiente, sufrió una derrota aplastante en la primera vuelta, obteniendo apenas un 3% de los votos. El próximo Congreso también estará dominado por partidos de centro y de derecha. El partido del presidente, Partido Demócrata Cristiano, fue el grupo más votado en las legislativas de agosto de 2025, aunque carece de mayoría absoluta. El panorama político boliviano ha experimentado, pues, un giro hacia la derecha ocurrido en medio de una profunda crisis política y económica. Bolivia enfrenta una de las tasas de inflación más altas de América Latina, superior al 23% interanual en septiembre. Además, las reservas de divisas se agotaron casi por completo en marzo de 2023, lo que forzó al gobierno saliente a vender reservas de oro para financiar la importación de combustible y el servicio de la deuda. El déficit fiscal supera actualmente el 10% del PIB. El próximo gobierno de Paz implementará un cambio brusco en las políticas respecto a las que mantuvo el MAS desde 2006. Entre las medidas anunciadas se encuentra la reducción gradual de los subsidios a los combustibles, la flexibilización
del tipo de cambio y la reforma de las leyes de minería e hidrocarburos. En el ámbito internacional ha prometido reconstruir las relaciones con Estados Unidos tensas desde que el presidente Morales expulsó al embajador estadounidense en 2008. Durante su campaña electoral, Paz ha defendido una vía intermedia, capitalismo para todos, frente a la apuesta por la austeridad radical enarbolada por Quiroga. Así, se ha comprometido a mantener programas sociales al tiempo que a promover el crecimiento del sector privado y la inversión extranjera. Aún así, las propuestas de Paz representan cambios drásticos y cualquier intento de recortar el gasto público o eliminar los subsidios al combustible es una medida impopular que afectará especialmente a los grupos de bajos ingresos. Así pues, existe un alto riesgo de malestar social. En China, la ola de purgas que sacude al alto mando militar chino desde que en octubre de 2023 el ministro de Defensa, Li Shangfu, fuese destituido sin explicación oficial, ha dado una nueva vuelta de tuerca esta semana. El 17 de octubre de 2025, el Partido Comunista Chino anunció la expulsión de sus filas de al menos 9 generales de alto rango. Entre los nombres destaca He Weidong, segundo oficial militar de mayor rango de China, miembro del Politburo y que había ocupado el cargo de vicepresidente de la Comisión Militar Central. Junto a él fueron expulsados otros altos mandos como Wang Chunin, comandante de la Policía Armada Popular. Aunque la medida se justifica oficialmente como parte de una intensa campaña anticorrupción, la remoción masiva de generales se percibe como una purga política diseñada para eliminar cualquier foco de deslealtad y afianzar aún más el control de Xi Jinping sobre el ejército justo antes del crucial cuarto pleno del partido que se celebra del 20 al 23 de octubre de 2025. Se debatirá la formulación de las propuestas para el 15º Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social del país. Más noticias, hablamos de ese alto el fuego con mediación catarí entre Pakistán y Afganistán. Tras una semana de intensos y mortales enfrentamientos transfronterizos que comenzaron alrededor del martes 14 de octubre y escalaron hasta ataques aéreos y combates a lo largo de la disputada línea Durand, Afganistán y Pakistán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego inmediato. Se pactó una primera tregua de 48 horas el miércoles 15 de octubre a petición, según Pakistán, de la parte afgana, pero fue violada y expiró. La tregua más significativa y duradera se logró finalmente el domingo 19 de octubre durante una ronda de negociaciones celebrada en Doha, Qatar, con mediación catarí. Este cese el fuego inmediato busca poner fin a la escalada de violencia, cuyo foco principal es la acusación de Pakistán que Kabul niega de que el régimen talibán afgano da refugio y facilita operaciones al grupo insurgente Tehrik-e-Taliban Pakistán, el TTP, que busca derrocar al Estado pakistaní como señal de compromiso para buscar una solución duradera a las tensiones. Ambas partes acordaron celebrar una nueva reunión de negociación en Estambul el próximo 25 de octubre. Ponemos el foco en los próximos minutos en Ucrania, donde existe un nuevo giro de guión en la posición de Washington tras la tensa reunión que mantuvieron el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky el pasado viernes 17 de octubre. Según los asistentes, Trump parecía haber adoptado muchos de los argumentos del presidente ruso Vladimir Putin, con quien mantuvo una llamada telefónica el día anterior. De hecho, llegó a referirse al conflicto como una operación especial, ni siquiera una guerra, calcando la terminología empleada por Moscú. Trump instó al presidente ucraniano a que entregase a Putin toda la región del Donbass a cambio de algunas pequeñas áreas de las dos regiones del frente sur de Jersón y Zaporizhia. La propuesta rusa presenta una pequeña concesión con respecto a la que hizo durante la última reunión en Alaska en agosto de 2025, donde dijo que aceptaría congelar la línea de contacto en otras partes del frente si Ucrania entregaba el Donbass. No obstante, gran parte de la región del Donbass aún está bajo control ucraniano. Rusia apenas ha realizado avances desde 2002, por lo que entregársela a Moscú resulta una concesión inasumible para Kiev. La posición de Trump contrasta con la que mantenía hace apenas 2 semanas cuando se mostraba confiado con las posibilidades de Ucrania de recuperar gran parte del territorio perdido. El nuevo giro en la actitud de Washington frustró las esperanzas ucranianas de asegurar el suministro de misiles de largo alcance Tomahawk que consideran necesarios para tratar de avanzar
avanzar sobre el terreno. Y en el conflicto en Oriente Medio, la primera semana desde la firma del alto el fuego ha estado marcada por el temor a la ruptura de la tregua. Uno de los principales problemas es el retraso en la entrega por parte de Hamás de los cuerpos de los rehenes fallecidos. El gobierno hebreo sostiene que esta demora vulnera el acuerdo pactado y como represalia el 18 de octubre bloqueó la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah. Por su parte, la milicia palestina asegura que la devolución tardará más tiempo de lo previsto debido a que algunos se encuentran bajo los escombros de edificios destruidos. La posibilidad de una ruptura del acuerdo fue especialmente elevada el 19 de octubre. 2 soldados israelíes fallecieron en unos enfrentamientos contra miembros de la milicia al sur de la franja. En respuesta, la Fuerza Aérea Hebrea llevó a cabo un intenso bombardeo en la zona de Rafah, en la que fallecieron más de una treintena de palestinos. A esto se suman los combates que se están produciendo desde el alto el fuego entre miembros de Hamás y diversos clanes acusados de colaborar con Israel. Según algunos medios, los choques entre los distintos grupos armados han provocado más de medio centenar de fallecidos en menos de una semana. Así pues, los distintos grados de violencia han enfriado las expectativas de una paz duradera. Y nos vamos hasta Senegal porque un equipo del Fondo Monetario Internacional visitará esta semana Dakar en el marco de las conversaciones iniciadas en Washington entre el Fondo y el Ministerio de Finanzas senegalés, con el fin de acordar un nuevo programa de financiación que apoye las deterioradas cuentas públicas del país africano. Este avance llega un año después de que el Fondo Monetario Internacional suspendiera el programa anterior tras la revelación de que la administración del expresidente Macky Sall ocultará obligaciones por valor de 7.000 millones de dólares. Esto ha llevado a múltiples rebajas del rating soberano de Senegal por parte de las principales agencias de calificación crediticia. El último deterioro se produjo la semana pasada cuando Moody's empeoró la calificación hasta Caa1 citando riesgos de liquidez. Esto produjo una caída en los bonos de Senegal que se agudizó después de que el Fondo Monetario Internacional dijese que la ratio de deuda pública podría superar estimaciones anteriores, alcanzando hasta un 132% del PIB. No obstante, las noticias sobre los avances en la consecución de un nuevo programa de financiación con el FMI han calmado parcialmente a los mercados. Finalizamos este repaso informativo hablándoles de la Unión Europea. El 30 de septiembre la Comisión Europea publicó una recomendación que buscaba impulsar la creación de la Unión de Ahorro e Inversión, la SIU, por sus siglas en inglés, anunciada en marzo. El objetivo es mejorar la forma en que el sistema financiero de la Unión Europea canaliza el ahorro hacia los mercados de capitales e impulsar el mercado bursátil europeo. La SIU, que se basa en la Unión de Mercados de Capitales, puesta en marcha en 2015, representa el paso más tangible hasta la fecha hacia la creación de un sistema financiero europeo único. La principal diferencia frente a planteamientos anteriores es su enfoque en el ahorro de los hogares, en lugar de en la armonización de las normativas nacionales, lo que evita enfrentarse a la fragmentación política del bloque europeo. La Comisión anima a los gobiernos nacionales a crear cuentas de ahorro e inversión con ventajas fiscales mediante deducciones, aplazamientos o exenciones y garantizar el tratamiento fiscal más favorable. Las cuentas ofrecerían a los inversores minoristas acceso a acciones, bonos y fondos de inversión sin costes de entrada ni requisitos de importe mínimo. Bruselas estima que podría canalizar hasta 1,2 billones de euros de capital privado adicional hacia los mercados de la Unión Europea durante la próxima década, lo que supone aproximadamente el 8% del PIB de la Unión Europea. La unión del mercado de capitales y la creación de un único organismo regulador similar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se encontraban entre las prioridades que el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, incluía en su informe sobre la competitividad europea. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.